Cordiales saludos a todos y sean bienvenidos a nuestro resumen de la Parashá Shlach Lecha, envía para ti. Como hemos podido revisar ya durante lo que ha sido el transcurso de la salida del pueblo de Israel de Egipto en camino a la tierra prometida, vimos ciertos eventos en donde hemos provocado grandemente la ira de Dios. Vimos lo que fue el caso del becerro de oro y no obstante ahora con este mal reporte o mala actitud más que todo ocasionada dentro del pueblo de Israel. Vemos de que a pesar de que han habido otras situaciones difíciles en donde hemos provocado esa ira, vemos de que en esta ocasión la reacción del Eterno, la reacción de Dios fue mucho más imperante. Vemos de que en el escrito que podemos revisar dentro de Números 14, versículo 12, dice: yo los voy a golpear con enfermedad, los destruiré y haré de ti una nación más grande y poderosa a la que ellos son. Aquí vemos una reacción en donde no únicamente nos deja saber de que nos va a destruir, sino que también especifica en detalle cómo lo va a realizar. Lo habíamos oído ya antes, ya Dios lo había dicho en otra ocasión. De ver, en pestilencia, enfermedad, ¿en dónde más la hemos revisado? Asimismo, dentro de las 10 plagas de Egipto, quizás entonces Dios nos está comparando literalmente con el pueblo de Egipto. Bueno, esperemos de que no sea así. Si revisamos entonces Éxodo capítulo 9 versículo 15, diría: porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Vemos ya que aquí nuevamente se utiliza la palabra deber, la cual sería pestilencia o enfermedad. Sabemos entonces de que en tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto estaba siendo casi que tratado de la misma manera, pero cada uno bajo su propio nivel o propósito, ¿verdad? Con Egipto sabemos de que todas estas plagas, todo lo ocurrido allí, era para que Faraón reconociera quién era Dios. Recordemos de que en Éxodo 5:2 dijo Faraón: ¿quién es ese Dios que yo tengo que obedecer y dejarlos salir de Israel? Yo no conozco a ese Dios y tampoco dejaré ir a Israel. Entonces aquí sabemos de que había un propósito bajo esas 10 plagas de un total reconocimiento por parte del faraón ante Dios. Ahora bien, en el caso de Israel vemos de que más que un reconocimiento era una relación. Ya sabemos de que todos estos milagros ocurridos después de la salida de Egipto, todo fue un establecimiento de una relación. Nunca olvidemos de que Israel sale de Egipto con el enunciado de que deja ir a mi primogénito. Sabemos entonces de que por ende la relación que se iba a fomentar de ese punto de partida, de la salida de Egipto, iba a ser una relación directa con Dios, ¿no? Así como quizás todos nuestros hijos lo experimentan dentro de su infancia, en donde damos alimento directo, donde damos abrigo, refugio. Todas estas experiencias fueron las que empezaron a vivir el pueblo de Israel. Tan claro es este proceso de que justamente Dios dice: yo los tomaré como mi pueblo y yo seré su Elohim. Aquí vemos prácticamente una relación bilateral, una relación en donde es un compromiso de lado y lado. Yo los tomaré como mi pueblo y yo seré un Elohim para ustedes, y yo seré su Dios para ustedes. Haciendo una comparativa en ciertos milagros, tengamos en cuenta de que la primer plaga de Egipto fue en sí el convertir el agua en sangre. Pero en el desierto, para Israel, el agua salada, el agua que no se podía beber, resultó siendo potable, resultó siendo apta para ser digerida. Ese fue en sí el primero. Y el último milagro saliendo de Egipto fue abrir el Mar Rojo. Y como vemos dentro de nuestro estudio, veremos dentro de nuestro estudio posteriormente, el último milagro antes de entrar a la tierra prometida fue la apertura del río Jordán. Como vemos, el inicio y el final prácticamente es bastante similar. Dos pueblos totalmente diferentes al parecer comparten en esta ocasión un mismo decreto. Probablemente quizás porque tuvieron una misma reacción. Así como quizás el faraón mostró su rechazo de Dios ante esas plagas inminentes que estaba viviendo,
El pueblo de Israel también mostró su rechazo ante la tierra prometida, acorde a su reacción obtenida bajo el comentario o el reporte que tuvieron estos 10 espías. Para entender un poco más el impacto o la gravedad de esta situación, veamos a la final cómo fue la reacción del pueblo. Si analizamos Números 14, versículo 1, vemos que dice, y toda la congregación levantó sus voces y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Dónde podemos ver quizás esta misma reacción para llegar a comparar o medir el nivel de impacto que esto llegó a tener? Si analizamos quizás Génesis 21:16, dice, y fue y se sentó mirando hacia el otro lado, como a un tiro de arco de él, porque ella dijo, no puedo soportar a ver mi hijo morir. Así que ella se sentó allí, mirando hacia el otro lado, y el muchacho lloró a gran voz y sollozó. Vemos entonces también en Génesis 29:11, dice, Jacob besó a Rachel y sollozó en voz alta. En el caso de Génesis 27:38 analizamos de que Esaf dijo a su padre, ¿tienes tú solo una bendición, mi padre? Padre, bendíceme a mí también. Isaac, estando preocupado, Esaf alzó su voz llorando. Vemos de que fueron actos que para cada uno de estos pasajes bíblicos fueron actos de extremo, actos casi de pérdida total. Ya Esaf sabía de que no iba a obtener su bendición como primogénito. Entonces aquí en este caso estamos viendo de que el extremo de la reacción fue tal que prácticamente lo consideraban una pérdida total, ¿no? Por eso dice, levantó sus voces. ¿Ok? Levantó sus voces y clamó y el pueblo lloró aquella noche. O sea, el impacto de la reacción fue a un grado de extremo total. No fue una queja parcial o segmentada. Fue una queja a un 100%. ¿Cómo se dio la conversación o cómo se dio el crecimiento paulatino dentro del razonamiento que estaba teniendo Israel al escuchar este reporte, mal reporte ocasionado por los 10 espías? Vemos de que Israel en el Números 14, versículo 1, vemos totalmente un incremento dentro de la negativa. Inicialmente, en el versículo 2, vemos de que dice, nosotros deseamos haber muerto en la tierra de Misraim, o que hubiéramos muerto aquí en el desierto. ¿Ok? Vamos analizando entonces de que aquí al menos Egipto juega un papel medianamente ligero, ¿no? Hubiese sido mejor haber muerto en Israel, perdón, en Egipto, o quizás en el desierto. Pero luego vemos cómo se empieza a incrementar cuando dice, ¿no sería mejor para nosotros regresar a Egipto? Aquí ya vamos viendo de que un comentario se va inclinando a una toma de acción. Ya va tomando mayor fuerza nuestro deseo de regresar. Pero no fue ya hasta llegar al versículo 4 en donde dice, y ellos dijeron uno al otro, vamos a nombrar un jefe que nos devuelva a Misraim, a Egipto. Y aquí podemos ver cómo concluye este inicio con ese crecimiento paulatino dentro del vocabulario que se va ejerciendo. Vemos primero una aceptación, luego hacemos un comentario, pero ya posteriormente y culminamos y llegamos al éxtasis de la idea, tratando entonces de ahorita hacer una toma total de acción. Vamos a nombrar un jefe y que nos regrese a Egipto. Obviamente quizás al Israel no reconocer toda esta relación que ha tenido Dios con ellos durante todo este proceso en el desierto, haciéndolos entonces como a ellos, como a los egipcios, los cuales fallaron en tan siquiera reconocerlo. Esta actitud los ubica entonces en la misma posición, ya que todo lo realizado en tanto los milagros con el objetivo de reconocimiento hechos a Egipto y tanto los milagros con objetivos de una relación que estaba teniendo Dios con ellos en el camino del desierto, estaban totalmente sepultados. No está mal en ir a espiar. Por eso quizás Dios le permitió a Moshe de que armara ese grupo para que fueran a ver y conocer la tierra. A la final es nuestra naturaleza humana de que todo quizás esté correcto y verificarlo.
Si ese hubiese sido el fallo, quizás no hubiesen venido solamente 10 espías con un mal reporte, sino quizás todos. Fue a la final la reacción que intrínsecamente ocasiona el abrir la puerta de un mal comentario. El temor de salir a algo nuevo. Imagínate un bebé antes de nacer que mandara o viera a través de unos binoculares y se pusiera a revisar y observar qué realmente hay allá afuera. ¿Será que realmente todo está bien? ¿Será que realmente todo me conviene? Quizás, además de que sería algo impresionante de presenciar, no se ve un tanto coherente. Obviamente, compararnos en edad o en madurez no es el objetivo, pero quizás el sentido de pertenencia que realmente tiene este niño antes de nacer, ese arraigo que tiene con su madre, ese enlace que realmente se encuentra allí, hace que precisamente este bebé nazca bajo una tranquilidad, soltura y confianza de que todo va a estar bien. Israel sale de Egipto siendo su primogénito y Dios inicia su relación padre a hijo, que podemos también analizar justamente con esa generación que vivió, que observó los milagros y las plagas ocurridas en Egipto y los milagros ocurridos dentro del desierto. Precisamente en Egipto mueren los primogénitos, pero en Israel muere la generación que precisamente vio ocurrir con entendimiento aquellas manifestaciones, aquellos milagros, aquellas plagas. Es precisamente esta generación la que también muere en esta ocasión. Si analizamos en detalle todo lo expuesto hasta este momento dentro de este video de resumen de Parashá, vemos que quizás parte de esa respuesta en ese incremento de negatividad, de acuerdo al reporte de los espías, quizás es la ilustración más perfecta de nuestra actual sociedad. Nos es mucho más fácil recordar el pasado, tanto así hay un dicho bastante conocido que dice, y todo pasado fue mejor. Así me ocurrió igualmente cuando empecé a ser independiente. La verdad, al inicio llegué a extrañar ese cheque semanal, ¿no? Los beneficios que algunas empresas dan en su trabajo y saber de que eso va a estar allí, bueno, entre comillas, ¿no? A no ser que perdamos el empleo, pero saber de que ese chequecito semanal o mensual, y dependiendo del país en que ustedes vivan, como que le hace sentir esa seguridad. Y la lucha entre entrar a esa libertad financiera cuando ya las personas son un tanto más independientes toma tiempo, al menos para aquellos que no nacen con una familia de negocio. Podremos experimentar de que quizás en los primeros meses, cuando todo es un tanto inestable, no hay un flujo de caja, no hay un flujo de ingresos estables, podemos llegar a añorar, ¿verdad? Podemos llegar a extrañar, pero, pero ese no es el problema realmente, extrañar. Quizás el problema es quedarse en ese pensamiento y darle fuerza. Lo mejor por hacer es proyectarse al futuro. En mi caso, eso es lo que imaginé. ¿Cómo sería teniendo yo la disponibilidad de mi tiempo, poder llegar a conocer ciertos lugares, poder estudiar ciertas cosas que eran de mi gran interés, cómo poder realmente ser independiente, poder vivir mi vida casi que bajo mis propios términos, si lo podemos llegar a decir? Pero es lo que quizás precisamente aquí Caleb y Josué, Yoshua, se proyectaron justamente en ese futuro bajo la transformación o la evolución a su fe que esta experiencia les permitió desarrollar. No es mala idea ver las murallas, pero es mucho más interesante imaginarse los túneles. El pasado quizás no se pueda cambiar, pero con seguridad el futuro muy posiblemente sí. Esperamos este breve resumen de esta parashá sea de gran bendición para tu vida y de igual manera esperamos de que tanto o tu pastor o moré o rabino te llegue a dar mucha luz y mayor instrucción dentro de lo que es esta hermosa parashá de Shlach Lecha. Shabbat Shalom para todos.